La Guerra de Malvinas fue un conflicto bélico desencadenado entre la República Argentina y el Reino Unido, es decir, Gran Bretaña. Tuvo por escenario las Islas Malvinas y las Islas Georgian del Sur y las Shetland del Sur. Comenzó el 2 de abril con el desembarco de nuestras fuerzas en las islas y concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de nuestras tropas. ¿Qué habría pasado si aquella Argentina gobernada por la siniestra dictadura del Proceso se imponía en la guerra a Gran Bretaña? Algunos historiadores afirman que las Malvinas fueron descubiertas en 1520 por Esteban Gómez, tripulante español de la nave San Antonio, uno de los barcos de la expedición del marino Magallanes. Según la delimitación de tierras de las bulas papales, las islas pertenecían entonces a España. En 1764 hubo una ocupación francesa por parte de Luis de Bougainville, quien fundó el puerto de San Luis. Llamaron a las islas Maloníes, porque su tripulación provenía del puerto de Saint-Malo. De allí deriva el nombre Malvinas. Los españoles los desalojaron tras reclamos diplomáticos, pero en 1765 una expedición inglesa ocupó las islas y las denominó Falkland Island. Pero en 1770 volvieron a poder de España. Cuando en 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, las Malvinas pasaron a depender de la gobernación de Buenos Aires. 10 años después de la Revolución de Mayo, la fragata argentina La Heroína fue enviada a Malvinas para tomar posesión definitiva de las islas. Y en 1828, el gobierno de Buenos Aires otorgó a Luis Bernet la concesión comercial del Puerto Soledad. En 1833, Gran Bretaña ocupó otra vez las islas por la fuerza, ocupación que se mantiene en la actualidad, y la Argentina no ha dejado nunca de reclamar su soberanía sobre el archipiélago. A principios de los años 80, el modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego por la ominosa dictadura cívico-militar mostraba ya signos francos de debilitamiento. Sobre la población argentina se abatía el terror, la recesión económica, una inflación desbocada, el aumento exponencial de la deuda externa, ante lo cual la Junta de la Dictadura ideó una estratagema basada en una entrañable reivindicación patriótica, la reconquista de las Islas Malvinas. Era un manotazo desesperado de un régimen que se caía y que veía que se le venía el momento de rendir cuentas. No era una lucha antiimperialista de un pueblo, era apenas un exabrupto en la agonía para tratar de perpetuarse o de por lo menos extender lo que era el límite vital de esa dictadura, y que no se les dio porque no estaba en condiciones de que eso sucediera de modo positivo para ellos. En este sentido, lo primero que hay que advertir es que hubo una posibilidad cierta de que la Argentina ganara la guerra de 1982. La Argentina había recuperado las islas el 2 de abril de 1982, pero no utilizó esta oportunidad para colocar fuerzas militares en el conjunto de las islas, especialmente en la isla que tenía importancia estratégica de defender, que era la isla Gran Malvina. Si lo hubiera hecho, es muy probable que la guerra se hubiera ganado. En caso de que Gran Bretaña no hubiera reaccionado o que la dictadura se hubiera impuesto en las acciones bélicas, ¿se hubiera fortalecido y hubiera podido prolongar su gobierno por más tiempo? Si Argentina hubiera ganado esa guerra de Malvinas, el gobierno militar hubiera caído igual, porque las razones por las cuales el proceso militar se descomponía son estructurales, no tenían que ver con alguna eventual victoria militar. Lo que es seguro es que en vez de caer hubiera continuado.
En ese caso, lo que hubiera tenido que enfrentar serían sus conflictos y contradicciones internos. Pero sin duda se hubiera visto fortalecido, incluso muy fortalecido, en el caso de una victoria frente a Gran Bretaña, ¿no? Lo que sí hubiera ocurrido probablemente es que los militares hubieran contado con más fuerza para negociar su retirada frente a la sociedad civil, que es lo que le pasó a las Fuerzas Armadas en Chile, en Brasil, en Uruguay, que entregaron el poder a la civilidad, pero reteniendo algún grado de poder. En Argentina eso no ocurrió. Las Fuerzas Armadas se retiraron sin ningún poder de reserva para negociar. La derrota de Malvinas significó el último empujón para la caída de la dictadura cívico-militar del proceso. Insisto, el último empujón, no la causa, como pretende un malentendido demasiado difundido. Después vino el proceso de recuperación de la democracia, las elecciones de finales del 83, y un año después, en 1984, se pudo firmar el Tratado de Paz con Chile por las Islas del Beagle, que, como ustedes recordarán, pocos años antes estuvo a punto de desencadenar una guerra cuando también gobernaba la dictadura. Esto plantea una pregunta: ¿qué hubiera pasado si el gobierno del proceso hubiera salido fortalecido de Malvinas? ¿Hubiera aprovechado para desencadenar, ahora sí, la guerra con Chile por las Islas del Beagle? Seguramente, porque toda esa doctrina cívico-militar del proceso se basaba en reivindicaciones territoriales, militares, y si hubieran tenido éxito en Malvinas, se hubieran ensoberbecido y hubieran ido contra Chile. Si lo pensás desde el punto de vista de la inteligencia militar chilena, eso hubiera representado un riesgo importante para ellos, ¿no? Porque, a ver, le ganás a Gran Bretaña, podés tranquilamente decirle a los chilenos, bueno, ahora quiero el Beagle, y después del Beagle quiero quiero llegar a Santiago también, ya que estamos, ¿no? Entre 1981 y 1982, varias acciones del gobierno británico fueron interpretadas por la Junta como señales de desinterés por el archipiélago, lo que abría la posibilidad de un triunfo militar. Debido a recortes presupuestarios, el ministro de Defensa británico decidió prescindir de 2 portaaviones, el Hermes y el Invencible, de 2 buques de desembarco de tropas y del patrullero antártico Endurance, llamado por los británicos el guardián de las Islas Falkland. Varios periódicos argentinos llegaron a afirmar que el Reino Unido abandonaba la protección de las Islas Malvinas. En el mismo sentido, los representantes malvinenses en Londres expresaron su profunda preocupación por el inminente desarme. A ello debe agregarse que la nueva ley de nacionalidad aprobada por el Parlamento británico relegaba a la mayoría de los nativos malvinenses a una segunda categoría y les negaba la ciudadanía completa. Por último, la guarnición británica en las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur era reducida, por lo que de no llegar refuerzos desde Londres, las fuerzas argentinas podrían haberla vencido. Se sabe poco que 2 veces los ingleses ofrecieron devolvernos la soberanía. En el último gobierno de Perón, el embajador británico entregó un papel, una propuesta formal, de lo que ellos llaman leaseback, y acá se puede traducir como retroarriendo, que es muy parecido a la solución de Hong Kong, en la cual ellos nos ofrecían el reconocimiento de la soberanía argentina inmediata. Ellos se quedaban arrendándolas durante un periodo que ellos tenían de 99 años, pero era negociable, y lentamente los argentinos íbamos sumándonos a la administración de las islas para que cuando se cumplieran esos 99 años, como pasó en Hong Kong, la transferencia fuera lo más natural posible. Perón le dijo al canciller de entonces, que era Viñes, dijo: agarre Viñes, trate de bajar el plazo de 99 años, porque una vez que estamos ahí adentro no nos saca nadie. Y Perón murió 3 semanas después. Y los que siguieron después no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y la segunda vez lo hicieron 3 meses antes de la invasión argentina. ¿Qué pasaba en Inglaterra? Durante muchos años hubo una gran división en Inglaterra. Había quienes no querían devolvernos las islas de ninguna manera, y el Foreign Office, que es la Cancillería británica, que valorizaba mucho más una buena relación con Argentina
que la tenencia de esas islas, que cada día tenían menos importancia estratégica, no se conocía el petróleo todavía, y proponían una negociación de soberanía a la Argentina. Esa lucha interna en Gran Bretaña, a veces la ganaba uno, a veces la ganaba otro. Y en el año 81, el Foreign Office había ganado tanto espacio en esta lucha interna en Gran Bretaña que convenció al primer ministro británico para que de vuelta nos hicieran la misma oferta que le habían hecho a Perón. ¿Y saben cuál era el nombre del primer ministro británico que mandó a Nicholas Ridley, al vicecanciller, a negociar la soberanía? Margaret Thatcher. El régimen militar tomó esta decisión de ocupar las islas el 2 de abril de 1982 en la esperanza, en la expectativa de que no fuera el comienzo de una guerra, sino simplemente una maniobra de carácter diplomático. La explicación más sensata es que el gobierno militar, muy mal asesorado por la Cancillería de aquel momento, no entendió cómo funciona el mundo. Estados Unidos se libera del colonialismo británico, pero no rompe sus lazos comerciales con Inglaterra. Y la OTAN es una familia militar, es la familia de la hegemonía militar en el mundo después del Tratado de Yalta en adelante. Pensar que había una posibilidad de que Estados Unidos rompiera esa alianza con Inglaterra para venir a apoyar a un señor como Galtieri, que sabía de Johnny Walker, pero no sabía de otras cosas, digamos, es como excesivo. No había ninguna posibilidad de que esa aventura militar tuviese algún resultado positivo para la Argentina. Esa mala lectura de Argentina seguramente generó que ellos pensaran que si los ingleses ofrecían generosamente el la soberanía con el east back, era porque estaban débiles para defenderla. Entonces mejor se la sacamos nosotros que seguir las negociaciones. ¿Qué hubiera pasado si en vez de la acción violenta decidida por la dictadura cívico-militar, hubiéramos continuado con las pacíficas negociaciones diplomáticas de nuestros gobiernos democráticos? ¿Hubiéramos tenido más posibilidades de recuperar nuestras islas? En términos económicos, las Malvinas a Gran Bretaña no es que le reditúan demasiadas cosas, pero en términos estratégicos, para Estados Unidos sí son importantes. En términos estratégicos, para Estados Unidos son dos cosas son muy importantes. Por un lado, el Canal de Panamá, donde pasa el 4% del comercio mundial, y por el otro, lo que es el sur, ¿sí? El Cabo de Hornos, donde también ahí pasa comercio. Es un enclave estratégico. Me parece que Estados Unidos ahí presiona fuertemente a Inglaterra para que no acepte esa soberanía compartida sobre las islas y que de alguna manera se extienda esta discusión que hasta ese momento se da en términos diplomáticos, para no ceder definitivamente, porque tampoco se le hicieron fácil a Panamá, por ejemplo, con el tema del canal. De haber la Junta Militar comprendido que la guerra era inganable y que se trataba de una apuesta totalmente perdedora para ellos y para el país, se les abrió una puerta espectacular con esta negociación de Nicholas Ridley. La presidente Kirchner en Naciones Unidas dijo: no venimos a pedirles que discutan soberanía, venimos a pedirles que nos sentemos a hablar. No estamos pidiendo que digan que tenemos razón. Eso no es diálogo, eso es imponer un criterio. Simplemente queremos que se sienten a cumplir con la resolución de Naciones Unidas a dialogar sobre la cuestión de la soberanía en las Islas Malvinas. Fíjense, 30 años después, el objetivo es menor que en esa época, donde ya nos ofrecían la soberanía. De manera que la Junta hubiera tenido una ganancia espectacular si hubiera podido anunciar la apertura de discusiones de soberanía. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La resolución de los problemas limítrofes con Chile y territoriales con Gran Bretaña por medio de la fuerza era un programa militar destinado a captar legitimidad y apoyo de la gente, ¿no? Un detalle que pocos saben: en la ciudad de Buenos Aires
existió el mayor campo clandestino de concentración de toda Latinoamérica en la década del 70, que fue la ESMA. Por allí pasaron 4.000 personas, de las cuales sobrevivieron apenas 100 personas. De esas 100, 15 colaboraron con la Armada. Ese grupo de ex-montoneros, de alguna manera, algunos dicen quebrados, yo no comparto esa clasificación. Yo creo que eran tipos que en realidad hacían una operación de contrainteligencia dentro del vientre del enemigo, por decirlo así. Son los que a través de un largo escrito, alrededor de 30 páginas, plantean 2 hipótesis de conflicto para sacar la represión interna dentro de la Argentina, para llevarla a una guerra por fuera de la Argentina, para que bajaran los niveles de represión. Uno es el conflicto de Abril y el otro es el conflicto de Malvinas. Y en función de eso, la dictadura arma Abril y arma Malvinas. ¿Cómo se la venden estos muchachos sobrevivientes ahí que estaban en la ESMA? Le dicen, mirá, si vos haces esto, te quedás 30 años en el poder. Y los tipos compran, porque eran muy brutos, porque no leían el mundo, no leían el contexto internacional. El 2 de abril, la fecha en que las fuerzas argentinas recuperaron las islas, fue un golpe de gran envergadura porque tomó completamente por sorpresa al gobierno británico y a la opinión pública y a los medios de comunicación británicos. Cuando uno piensa, che, ¿y a quién le convino más la guerra? ¿A Margaret Thatcher o a Galtieri? Y yo te digo a Margaret Thatcher. En minoría dentro de su gobierno, la única que se opuso a negociar con la Argentina y exigió el envío de una fuerza naval y aérea británica para combatir con los argentinos para recuperar las islas, armas en la mano, exclusivamente fue Margaret Thatcher. En el Reino Unido, la victoria en el enfrentamiento ayudó a que el gobierno conservador neoliberal de Margaret Thatcher fuera reelegido en las elecciones de 1983 y a que las islas se transformaran en una poderosa base militar. Si se puede algo señalar en términos históricos, es que la victoria británica en la Guerra de Malvinas se debió fundamentalmente a la decisión de Margaret Thatcher. No la decidió, la aprovechó. La guerra fue decidida por la Argentina. A Thatcher le vino muy bien, porque tenía serios problemas en su gobierno, la Thatcher. Y con el tema patriótico se salvó. El documento conocido como Informe Rattenbach fue realizado por una comisión especial creada por el mismo gobierno militar, que analizó el desempeño de las Fuerzas Armadas en Malvinas. Allí se expresa que la Junta Militar condujo a la nación a la guerra sin una adecuada preparación y que sus errores constituyeron una causa decisiva de la derrota. Se dio crédito a premisas equivocadas, como que el Reino Unido no reaccionaría ante el ataque por el costo de lo que significaba una guerra en una economía en crisis, o que los Estados Unidos desalentaría la expedición como premio a la participación de la dictadura argentina en la sangrienta represión de las izquierdas centroamericanas. En el mundo moderno, de fines del siglo XX, 30.000 desaparecidos no podían ser apoyados por los Estados Unidos. La época de los cruzados había terminado y se venían las épocas de las democracias restringidas, es decir, democracias que tuviesen facetas liberales, sobre todo en términos de comercio, pero que también pudieran mostrar en alguna medida la democracia liberal en su funcionamiento, pero que garantizaran del mismo modo los negocios de los Estados Unidos. Y se habían acabado las dictaduras en los términos de la lucha este-oeste o la Guerra Fría, digamos. Eso se había acabado. ¿Qué hubiera pasado si Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, no se hubiera inclinado abiertamente por Gran Bretaña? Apoyo que no fue retórico, sino que también brindó un importantísimo apoyo satelital y además puso en alerta a los restantes países de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, para el caso de que Gran Bretaña se viera en dificultades. La historia muestra que cuando hay una disputa militar entre un país que es mucho más poderoso que el otro, donde la asimetría es muy marcada, el país más importante gana. Hubieran ganado igual, les hubiera costado más trabajo, pero hubieran ganado lo mismo.
En términos absolutos de ficción, bueno, si eso hubiera sucedido, Argentina capaz que se convertía en el principal socio militar e ideológico de los Estados Unidos. Y Gran Bretaña, ¿qué hubiera sucedido? Nada, hubiera caído la monarquía, sería un país que hubiera entrado en no alineados, no, imposible, digamos, solo en clave de ficción se podía romper esa sociedad militar, diplomática, histórica y política que tienen los ingleses con Estados Unidos. El informe Rattenbach da cuenta de numerosos y torpes errores. Uno de ellos, el hecho de que la principal unidad de combate enviada, la Brigada 3 de Infantería, no solo carecía de equipamiento y armamento adecuado, sino que además estaba compuesta por hombres provenientes de las provincias del litoral, con características climatológicas completamente distintas a las que encontraron en las islas. Pidiendo regresar a la pelea. Señores, ese es nuestro compromiso. El mío y el de todos. Más allá de lo estrictamente militar, Rattenbach advierte que la mala utilización de recursos humanos trajo aparejados serios problemas de desnutrición, mencionando fuerzas que no pudieron intervenir en el combate y no cumplieron función operativa alguna. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. ¿Qué hubiera pasado si la Junta Militar hubiera contado con un correcto diagnóstico de la imposibilidad de vencer a una potencia formidablemente armada y entrenada para la guerra, y con poderosos aliados como eran los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN? ¿Qué hubiera pasado? Primero no hubiéramos tenido el drama humano de las pérdidas de vidas, el papelón internacional y la decepción enorme de la sociedad argentina para un tema que es muy caro a los argentinos y que fue jugado de una manera vergonzosa. Quizá la dictadura hubiera durado un poco menos. Internamente ya habíamos tenido lo que fue en el año 79, comienza el primer paro general aquí en la Argentina. Había mucha resistencia interna. Ya no era la resistencia aislada de los grupos armados, sino que ya había movimientos de masas alrededor de lo que era la resistencia a la dictadura. Y yo creo que la dictadura, con esta decisión o con esta aventura, extiende en un plazo, pero no muy grande, la posibilidad de contar con consenso interno, consenso social. Y nos hubiéramos ahorrado dañar la causa de Malvinas por muchas décadas. No sé si hubiéramos conseguido recuperar la soberanía de Malvinas. La verdad es que no sé si la recuperaremos nunca. Lo que sí sé, estoy seguro, es que hubiéramos avanzado más en el camino que ya traíamos hacia algún tipo de solución que conformara o disconformara las partes de manera parecida. Por ejemplo, los españoles, que empezaron igual que nosotros en 1980 y pico, las negociaciones por Gibraltar, ya están ahora discutiendo con los ingleses, no la soberanía, pero sí una administración conjunta de Gibraltar. O sea, hubiéramos podido avanzar mucho más en compartir recursos, el petróleo, la pesca, y en alguna forma de administración conjunta, compartida, de las islas. Eso lo hubiéramos probablemente conseguido. La absurda intentona de la dictadura dejó como trágico saldo final la muerte de 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños, además de millares de heridos físicos, muchos de ellos tullidos por el resto de sus vidas, y también con traumas psíquicos que provocaron centenares de suicidios entre los veteranos de la guerra. ¿De qué hacías allí? Estamos trabajando. ¿Cómo te sientes ahora? Muy emocionado por este recibimiento. A las 60 minutos. No, por favor. Gracias por todo. No hay nada. ¿Tu nombre nada más? Feldman. ¿Qué edad tiene Feldman? 32 años. ¿Qué hacías allá? Combatir. Gracias por esto. Gracias sinceramente por todo esto. Hijo querido. La guerra de Malvinas tuvo sin duda ribetes
sangrientamente insensatos. Y eso nos hace recordar algunas de las muchas frases que se dijeron o se escribieron sobre la guerra. Paul Valéry, el escritor francés que fue testigo y relator de la Primera Guerra Mundial, dijo: la guerra es un escenario donde se masacra gente que no se conoce, en beneficio de gente que sí se conoce, pero no se masacra. Y Heródoto, un sabio griego muchos siglos antes, decía: nadie debería preferir la guerra a la paz, porque en la paz los hijos entierran a los padres, mientras que en la guerra los padres entierran a los hijos.